Dios les bendiga a todos. En esta tarde tomamos el tema cristianismo carnal. Como subtítulo, blanqueado del siglo XXI. Texto base Lucas 8, del 11 al 12, que dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hermanos, hoy nos enfrentamos a una de las plagas más silenciosas, mortales de las últimas edades de la iglesia. El cristianismo carnal disfrazado de santidad. La esencia del mundo religioso o del cristianismo carnal es que tiene la apariencia de piedad, mas siempre con sus hechos está negando la eficacia de ella. Vivimos en una era en donde hemos confundido, o se ha confundido, mejor dicho, la piedad con la apariencia. Dice el mensajero de la edad: se ha cambiado el Espíritu Santo por teología humana. El hombre ha educado al hombre, el Espíritu Santo ha quedado fuera y el hombre confía más en sus títulos, en sus cursos teológicos, en sus PhD, en lugar de estar su fe fundamentada en el Espíritu Santo o Dios. Han cambiado la fe por la ciencia, han hecho muchos cambios en su loca carrera por generar religiones autosustentables que dependen totalmente de gente que les dé su energía, su dinero, su tiempo y les sirvan a su religión. Por ende, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el dinero obviamente es la moneda de cambio de cualquier religión. Por amor al dinero existen las religiones y viven como reyes de la ignorancia del pueblo. El Evangelio de la Gracia se ha convertido en un tribunal de justicia humana. Nos hemos convertido en expertos en señalar la paja en el ojo ajeno, mientras nuestros propios ojos, bueno, iba a decir nuestras propias ventanas del alma, o sea, los ojos, tienen una viga que nos impide ver la gloria de Dios. Existe el narcisismo espiritual, claro, así como existe en la psicología el narcisismo. En lo natural, una persona súper egoísta, egocéntrica, que se cree súper hermosa, se concibe como un ser perfecto. Entonces, eso lo traemos a lo espiritual y así está la iglesia de hoy día. Dice la Escritura que está rica, que se ha envanecido, que dice que no tiene necesidad de ninguna cosa, dice la palabra, pero no sabes que son 5 cosas de este cristianismo carnal, adúltero y de apariencias que tenemos en este tiempo. Son 5 cosas: desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, pero con una enfermedad que se llama, bueno, yo lo llamo narcisismo espiritual. El fariseo de hoy no usa túnicas largas en las plazas, sino que usa redes sociales, púlpitos para proclamar su propia justicia. Ahora, la oración no sube al cielo, porque como dice la Escritura, en este pasaje que estamos leyendo, que el fariseo dice que oraba con sí mismo, oraba consigo mismo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos jactándonos de un nivel espiritual, como una esfera más alta, criticando al hermano, a fulano, a sutano, regocijándonos en nuestros propios logros. Ególatras, porque parece que estamos en otro nivel y pareciera que si Dios nos dio un nivel más alto es para criticar a los demás. No soy como tal, no soy como fulano, no soy como sutano. Hermano, deberíamos entender nosotros que todo es por la gracia de Dios, no es por lo que tú has hecho o tus buenas obras te mantienen en un nivel espiritual. Entonces dice la palabra de Dios que cuando tú oras de esa manera, oras o hablas contigo mismo. El síntoma del orgullo espiritual: se autovanagloria de su conocimiento teológico, de sus años en la iglesia o de su moralidad intachable. Mire, tomando la Biblia como un código moral, como si todo se tratara de guardar una apariencia. Cuando Jesús vino, nunca les reclamó nada a los fariseos de algún pecado visible, algo inmoral. Lo que Jesús les reclamó fue su falta de amor hacia los pecadores, y el único curso que Jesús les manda a tomar es el que dice misericordia quiero y no sacrificio ritual. Esos son los verdaderos cursos que se deberían tomar en este tiempo. Id y aprended, id y aprended. Misericordia quiero y no sacrificio ritual. No hay nada más carnal que un hombre que cree que su santidad es producto de su esfuerzo y no de la sangre de Cristo.
El que se gloría en sí mismo ha hecho de su ego su propio ídolo. Tremendo. Tan rudo como se escucha, así es. Otra característica del cristiano carnal: siempre tiene un mazo de juicio contra el pecador, contra el que no está a su nivel. Ha creado una cultura de cristianos policías. Están más preocupados por el pecado del vecino que por el estado de su propia alma. El fariseo moderno se siente superior al que lucha con una adicción, el que ha fracasado en su matrimonio o al que aún no conoce la doctrina de Dios. Olvidan que la ley se dio para tapar nuestra boca ante Dios, no para abrirla contra el prójimo. Quien acusa con soberbia ignora que el camino que es para el pecador también es para el santo. Es el mismo camino, pero debemos entender en qué etapa del camino vas. Porque no es nada más hablar desde la soberbia contra el pecador y condenar al que va empezando o el que va atrás de nosotros. La religiosidad siempre habita en el corazón y en la falta de amor que tiene un creyente carnal, que guarda una apariencia nada más, para llamarse a sí mismo cristiano. No le ves por ningún lado alguna cosa que esté mal porque son muy morales. Y aparte, tienen evidencia, entre comillas, de que Dios les ha bendecido. Pero el problema es que por dentro no hay amor. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El cristiano carnal es aquel que tiene la Biblia en la mano, pero el corazón lleno de juicio hacia sus hermanos. Entonces, esto convierte la religión de estos tiempos en una religión endeble, una religión de plastilina, una religión sin fundamento, sin base, que se basa nada más en guardar apariencias. Por eso es el cristianismo carnal, porque hay mucha gente que es cristiano en su carne, pero su corazón obviamente no está rendido, no está transformado, no tiene un nuevo nacimiento, no aman a la gente, aman la religión y aman el sentirse superior a los demás. Por eso, yo siempre he levantado la voz en contra de las falsas religiones o de su forma de actuar contra los pecadores, con la gente que se va acercando. Bueno, el evangelio, pues es eso. El evangelio es acercar a los que están perdidos, darles medicina a los que están enfermos, llevarlos al doctor, a los que necesitan médico. Bien lo dijo Jesucristo: no necesitan médico los sanos. Yo vengo a los enfermos, no vengo a los sanos. Los que están enfermos son los que necesitan acercarse al médico. El cristianismo carnal se escandaliza del externo, no sabe cómo se escandaliza, pero por dentro mantiene sus envidias, sus chismes, sus rencores y en la oscuridad de su corazón. El término sepulcros blanqueados, o sea, por fuera es una estética impecable, por dentro, pero por dentro huesos de muertos, de toda mortandad y de inmundicia. El fariseo moderno es aquel que cumple con el rito, con la costumbre de los domingos en la iglesia, entre semana en la iglesia. Cumple con el rito, con la costumbre, pero desprecia la misericordia. Nunca se baja al nivel del pecado, no condesciende. Piensa que el lugar donde está ha sido por sus propios méritos y por su propia santidad, y porque en su mente carnal piensa que se lo merece. El cristiano carnal o cristiano religioso prefiere ver a un pecador destruido solamente para decir: ves, yo tenía razón y iba a caer. Prefiere eso y se pone más feliz que verlo restaurado por la gracia de Dios, que verlo perdonado, que verlo levantado. Él prefiere verlo tirado para jactarse de decir pues, que él tenía razón. Ahora Jesús, cuando ve a los fariseos, los confronta directamente. El espíritu del fariseo, el hombre muere, pero el espíritu que traían ellos no muere, está en estos tiempos. Los fariseos de aquel tiempo obviamente todos murieron, están sepultados, esperando el juicio, pero el espíritu que ungía a esos fariseos está ahora aquí, el fariseo del siglo XXI. Simplemente el espíritu cambió de vestuario, cambió de paisaje, cambió de época, pero es el mismo. Le gusta acusar a los discípulos de Dios, y más cuando van empezando, obviamente. El problema que Jesús tuvo
En su ministerio no fue con el pecado ni con los pecadores, fue con los santos, fue con los que decían que amaban a Dios. En otras palabras, es como si Cristo viniera en este tiempo y el problema que tuviera fuerte sería con pues, los principales predicadores del Evangelio de hoy. Pues, ¿quién sería? Armando Aduce, Chuyo Olivares, Paul Washer, Dante Hebel, Cash Luna, Guillermo Maldonado. ¿Quién? Esos serían los que enfrentarían a Jesús. ¿Ven? Porque a Jesús lo aceptó la gente pecadora, la gente del vulgo. Los cristianos lo rechazaron y lo mataron. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, para no desviarnos del tema, el cristianismo carnal o el cristiano carnal es el que mide su madurez por cuánto conoce de la Biblia. Cuando en realidad se mide por cuánto se parece a Cristo en su amor, su humildad y su carácter para poder redimir al pecador. Un verdadero hijo de Dios nunca, nunca va a buscar condenarte, señalarte, ni pisotearte, ni humillarte. Un verdadero hijo de Dios se va a encargar, o está en su corazón, que te levantes, que Dios te perdone, que tu vida sea restaurada. Un verdadero hijo de Dios jamás va a utilizar la Biblia para herirte, para pisotearte, para ponerte todavía más lejos la palabra de Dios. Es muy malo autovanagloriarse. El peligro de creer que estamos salvos, no por gracia, sino por nuestros méritos religiosos. La religión del yo. Yo hago, yo doy, yo sé, yo soy, etc. ¿Cuál es el punto del cristianismo religioso? Del fariseo moderno del siglo XXI. Su punto principal es el mismo del espíritu que tomaba aquellos fariseos. Es el mismo espíritu. ¿Cuál es su obra principal? Atacar a los que caminan con el maestro o quieren sujetarse y caminar con el maestro y empezar la obra de redención en sus corazones. El religioso siempre va a atacar la libertad del espíritu que se derrama, que busca perdonar, que busca traer de la basura del pecado a las almas. Siempre ataca al redimido. No le gusta la restauración. Para un cristiano religioso, carnal, quiere ver a la gente en el rito, haciendo las cosas impuestas, personificando. Dios no le gusta que personifiques, Dios le gusta que seas auténtico, que vivas, no imitar un cristianismo. Dios quiere cambiar tu naturaleza. Mateo 12, los discípulos tenían hambre y arrancaron espigas en sábado. Los fariseos no vieron la necesidad humana, vieron la infracción a la regla de la ley. ¿Qué les importaba a ellos? ¿La ley o la gracia? Les importaba la ley porque con la ley tenían todas las bases para condenar al hermano, al que va llegando a la iglesia, al nuevo, porque no cumple sus formas externas o tradiciones humanas, totalmente ignorando el corazón que está buscando a Dios. ¿Ve? Si una persona llega a la iglesia y empieza a buscar de Dios, lo más importante que tenemos que entender es que ese corazón tiene ya algo definido, algo claro, y está intentando buscar a Dios. Pero el fariseo no ve eso. El fariseo prefiere que esta alma empiece a personificar, empiece a tomar la tradición, empiece a manufacturar un cristianismo como ellos dicen, porque si no lo haces como ellos dicen, entonces te empiezan a tachar de pecador y de frío. El fariseo moderno, el cristianismo carnal, prefiere el rito perfecto, la tradición perfecta, la personificación perfecta del cristianismo. Prefiere eso que un alma realmente alimentada de Dios y un alma realmente
contrita y humillada a Dios. Ellos siempre estuvieron atacando la autoridad que Cristo mismo le dio a sus discípulos. Acusaban a los apóstoles de ser hombres sin letras, ignorantes y vulgares. En otras palabras, ellos no podían entender ni aceptar que Pedro, todos sus demás hermanos, todos los discípulos, cómo ellos podían sentirse con un nivel más espiritual que los fariseos y nunca habían ido a un instituto teológico, no se habían educado, no sabían letras y aparte eran del vulgo, dice la escritura, o sea que hablaban, no tenían un buen léxico para hablar, una buena educación para hablar, tal vez por ahí hablaban hasta con algunas groserías o algo. Eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Cuál era la denuncia? Los fariseos se auto-vanagloriaban por sus títulos académicos, por su linaje eclesiástico, para menospreciar a aquellos a quienes Dios estaba usando con poder y con sencillez. El fariseo moderno siempre ha despreciado lo que no puede controlar o lo que no se ajusta a su molde religioso. Siempre con la piedra en la mano, listo para aventársela al prójimo y con lodo en el corazón. Un corazón no grato a Dios, un corazón no limpio, un corazón no sincero. Y el punto del sermón, Juan 8. El legalismo le tiende una trampa al Señor Jesucristo. Los fariseos no trajeron a la mujer adúltera porque amaran la ley de Moisés. La trajeron para usarla como un pretexto. La trajeron no porque les importara el alma de la mujer, les importaba la santidad, sino porque a ellos les importaba tener razón en que obviamente la naturaleza humana es pecadora y a ellos les importaba tener razón en que la ley y la letra condenaba a todo aquel que no guardara la ley y los mandamientos. Ellos no podían entender que el Señor Jesucristo trajo la traslación o el entronque entre el juicio, entre la ley, mejor dicho, entre la ley y la gracia. No entendían que cuando se cumpliera la profecía que vendría el Salvador del mundo, obviamente esa palabra es Salvador, no el juez del mundo, el condenador del mundo, porque Él vino como Salvador. Vendrá como juez, pero a su debido tiempo. Traen a la mujer, Cristo escribe en el suelo, no se sabe qué escribe. Yo quiero pensar que escribía misericordia quiero y no sacrificio ritual, que fue lo que les mandó a que ellos aprendieran, a que lo leyeran. El único curso que Cristo les mandó a tomar a los fariseos modernos, bueno, antiguos, yo creo que los modernos también deben tomar este curso y de aprender qué es misericordia quiero y no sacrificio ritual. El fariseo moderno, el cristiano carnal, es aquel que grita el pecado del hermano en la plaza pública, pero esconde sus propios pecados bajo la alfombra de la reputación y la bendición de Dios. ¿Cuál es la piedra de hoy? Hoy no son piedras físicas, no son granitos, son palabras de chisme, de juicio. Otra de las características del fariseo moderno, del cristiano carnal, es que nunca te enfrenta, habla atrás de ti. Por eso bien dice la Biblia, que la simiente de la serpiente o el espíritu del mal, cuando hablaran en contra de los hijos de Dios, lo harían por detrás. Los hijos de Dios tendrían que dar en la cabeza a la simiente de la serpiente, o sea, de frente, defendiendo la Biblia, defendiendo las razones de Dios. Pero un cristiano carnal, fariseo, ese habla a tus espaldas y jamás, créeme una cosa, hermano, jamás te va a dar de frente. No está en la naturaleza, siempre señalando a las espaldas. ¿Qué vemos más en este cristiano fariseo carnal? El desprecio al publicano o al pecador. Esa es la enseñanza de la parábola del fariseo y el publicano. El peligro de decir, gracias Dios, porque yo no soy como ese pecador que acaba de llegar. La advertencia. ¿Quién nos advierte esta parábola? El cielo está lleno de pecadores arrepentidos y vacío de orgullosos perfectos, de gente religiosa, altiva. Dios no puede llenar una copa que ya está llena de sí misma.
Ahora, un pecador sabe que está mal tomar, que está mal adulterar, que está mal andar en drogas y todo eso. Y lo sabe. Y ora por eso, para que Dios le ayude. Puede que lo logre, puede que no lo logre. Depende de su fuerza con que busque a Dios, de su sinceridad, de que abra su corazón. Pero hay esperanza. Pero en un religioso, en un fariseo moderno del siglo XXI, Dios no puede hacer nada. Porque ellos están llenos en su mundo de fantasía, que son perfectos, que ya nada les falta, que son prósperos, que conocen la Biblia, que oran, que ayunan, que tienen títulos de teología. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo, las prostitutas y los borrachos van delante de vosotros. Esa es una frase tremenda, tremenda. Los borrachos y las prostitutas van delante de nosotros, delante de vosotros. Por eso. ¿Por qué? Porque Dios no puede llenar una copa que ellos ya la tienen llena de su supuesta, de su supuesta justicia humana. Su ídolo es el yo. Nos enfrentamos a un cristianismo de apariencias, de vitrina, de poses. La gente siempre siendo llamada por las multitudes, por el predicador famoso. Si voy a escuchar a ese predicador famoso en esa iglesia de miles de gentes, ahí sí Dios me va a sanar. En una iglesia donde estén los tres reunidos en su nombre, ahí no, porque hay poquitos y ese predicador ni quien lo conozca. Se ha construido un sistema donde siempre se está vanagloriando de cuánto sabes, de cuántas horas oras, de qué tan reformado, cuántos dones tienes, qué bonito cantas, qué bonito hablas. Oras 2 horas en lenguas. Pero escúchame bien, hermano, si tu teología no te ha hecho más humilde, no te ha hecho más humano, no te da amor por los pecadores que van entrando a la iglesia, que van empezando, no te da amor, compasión por aquellos que tienen la vida destrozada, que tomaron una mala decisión, que ya lo sufrieron, que ya lo pagaron, porque tampoco todo el tiempo vas a estar pagando por tu pecado, toda la vida. El pecado tiene una consecuencia, pero Dios te perdona y te levanta. Si tu teología no te ha hecho eso, entonces tu teología no es de Dios. Tu teología es de Satanás. Tu teología está errada. Tu teología es de Satanás, el religioso, porque Satanás ama, le gusta mucho la religión. El fariseo moderno se para en el templo de su propio ego y dice, gracias Dios, porque no soy como ese que acaba de entrar con tatuajes, o como aquella que viene con el pasado destrozado, o como ese que hipócrita que ayer estaba drogándose, ayer mira está aquí hipócrita en la iglesia. Yo no soy como él. Gracias Señor. ¿Ves? No se da cuenta. Chico, que lo diferencia de ese pecador es la gracia de Cristo. Pero que según el fariseo moderno, sus hechos, sus obras de hombre, están por encima de la gracia de Dios. Mira a los apóstoles, hombres sencillos, con las manos sucias de trabajo, caminaban con Jesús, el Rey de Gloria. ¿Y qué hacían los religiosos? ¿Se alegraban por ver al Mesías con ellos? No. Estaban contando cuántas espigas arrancaban los discípulos en el día de reposo. Estaban midiendo si se levantaba, si se lavaban las manos hasta el codo para poder comer como Dios manda. Esa es la religiosidad del mundo de hoy, de los cristianos del siglo XXI, cristianismo carnal. O sea, su cristianismo ha llegado hasta su carne, no llega hasta el alma, no llega hasta el corazón. Cristianos carnales de apariencia. Mientras su carne esté bien y presenten una fachada moral aceptable al mundo, eso está bien y ellos sienten que están en una esfera más elevada que aquel que está batallando con alguna adicción, con algún pecado, que está en la lucha. Y ellos se jactan pues de que no entienden cómo está el pecador, cómo no vence, y cómo ellos sí han vencido, y cómo ellos sí han sido bendecidos, y cómo ellos sí han hecho esto, han hecho aquello. Ahora yo digo que no digo que eso esté mal, eso está bien. Lo malo es que lo tomen como
como algo para vanagloriarse y despreciar a los demás. Yo siempre he pensado, si Dios te da una estatura espiritual, no es para que te jactes, es para que ayudes al que está abajo. Porque así dice la palabra. Ayudaos en nuestras cargas los unos a los otros. Y es lo que menos hace el fariseo moderno, el cristiano carnal. Esa es la religiosidad carnal que hoy impera en las iglesias en estos tiempos. Esos que están sentados en los bancos de la iglesia esperando que el hermanito se equivoque en una palabra, que el músico desafine o que el joven use ropa que no le gusta para saltar como entes espirituales, no como policías espirituales. Ellos aman la regla, pero odian al ser humano. Dicen que aman los textos bíblicos, los repiten. Dicen que aman la doctrina de Dios, pero no tienen amor por la gente. Tienen Biblia en la mano para golpearse el pecho, pero no tienen el corazón de Cristo. No lo tienen. No saben qué es restaurar, no saben qué es ayudar a la gente. Al igual que los apóstoles, hoy los fariseos modernos llaman impuros a los que Dios ya ha limpiado con su sangre. Así que siempre hay una piedra en la mano. Siempre. ¿Por qué? Porque para el hombre es muchísimo más fácil juzgar conforme a la ley que conforme a la gracia. ¿Y qué decir de la mujer sorprendida en adulterio? Todos los religiosos arrastrándola, con los ojos rojos de esa ira santa, de ese celo de Dios que desean tener. Ese celo de Dios de un religioso no es más que amargura acumulada en su corazón. La ley dice que muera, gritaban. Y tenían razón, ¿no? La letra así decía, que cuando la mujer adulta fuera sorprendida, que fuera apedreada hasta que muriera. Pero ellos no querían justicia. Querían la sangre de ese pecador para que ellos se sintieran limpios y en otra atmósfera, en otro nivel. La pecadora tenía que recibir el pago de su pecado para ellos decir, yo tenía razón. ¿Ve? A un religioso no le interesa que tú te restaures, no le interesa que te levantes. A él le gusta que tú caigas para decir, ven, como yo tenía razón. Tremendo. ¿Cuántos de hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mano? ¿Se cierra en contienda? ¿Tienes una piedra escondida para alguien? Esa piedra hoy se llama juicio, chisme, se llama exclusión, se llama humillación, se llama cerrar las puertas al que está caído, al que quiere levantarse, al que cometió un error. Porque un fariseo moderno es experto en juzgar. No, yo sé que era chiquito cuando se trata de juzgar al hermano. Pero cuando se trata de tener amor, pues no hay amor. Hay letra, hay rito, hay costumbre, hay textos, pero no hay amor, no hay misericordia. Y ese curso que Jesús les mandó que se tomaran, ese curso deberían tomárselo todos, deberíamos tomar todos hoy. Y aprender, misericordia quiero, y no sacrificio y ritual. ¿Qué escribía Jesús en la tierra cuando estaba ahí la mujer? Y todos preguntándole, Señor, la ley dice que muera, pero ¿qué dices tú? ¿Sí les importaba lo que Cristo decía? ¿Sí era importante? Bueno, si la ley decía que la apedrearan, ¿por qué no la apedrearon ya? Querían demostrarle a la gente que Cristo estaba abrogando la ley, que Cristo les venía a decir algo que no estaba en la Biblia. Cristo estaba escribiendo los pecados, tal vez, o misericordia quiero, o todos los pecados de aquellos que estaban ahí presentes, desde el más viejo hasta el más joven. Y entonces Jesús dice la frase que los desarma para que suelten la piedra. El que esté libre de pecado aviente la primera piedra. La voz de la gracia. Porque hermano, bueno, si aplicamos la ley, una matazón que es en toda la tierra, nadie merece vivir. No quedaría nada. Porque por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Soltar las piedras. Tú que señalas al divorciado, a la divorciada, tú que condenas al que cayó en debilidad, tú que te crees el fiscal del Espíritu Santo, el juez, tira la piedra, hermano.
Porque si Dios pusiera hoy tus pensamientos en una pantalla donde la gente ve las series, hermanito, tú que juzgas, tú que te sientes de un nivel espiritual superior, que has tomado clases de teología, si pusieran tus pensamientos en una pantalla, ahorita tú serías el primero en salir corriendo a buscar a Dios y perdón, y pedirle perdón a Dios. Entonces, en lugar de buscar la ley del juicio, buscamos la ley del amor. No podemos seguir siendo una generación que honra a Dios con los labios, pero cuyo corazón está lejos de Él. Dios no nos va a juzgar por cuántos versículos memorizamos para humillar a otros. Él va a juzgar si tuviste misericordia. Y eso es para todos. Cualquiera puede ser tomado por ese espíritu religioso, fariseo, cristiano, carnal. Si hoy te has sentido así como el fariseo, todavía hay esperanza. Tienes que bajarte del pedestal, varón. Tienes que reconocer que estás tan necesitado de la gracia de Dios como el drogadicto en la calle, como la mujer en el pozo. Debemos dejar de ser farsantes espirituales. Debemos de dejar autovanagloriarnos. Que el mundo cuando nos vea no vea una secta de jueces, de verdugos, sino que vea una familia de redimidos. Como decía aquel predicador, que no debemos jactarnos, simplemente somos mendigos con que encontramos el pan. Y si encontraste el pan, ve y compártelo con los otros mendigos. No somos nada, hermano. Usted tiene que entender que el ser humano no es nada, es un pecador que merecía el infierno. Pero Cristo Jesús vino y te salvó, dio la sangre por ti. Él pagó tus pecados. ¿Ve? No pagó tus pecados y los de tu hermano no. A ti te dio un nivel más espiritual y al otro no. Hermano, eso es basura. Para que Dios pueda hacer algo contigo, tienes que entender que no eres nada. Tienes que humillarte a ti mismo. ¿Ve? Dios podría humillarte, pero no. Dios quiere que tú mismo te humilles a ti mismo y entiendas que no eres nada y que sin Dios no puedes hacer nada. Que tienes que tener humildad, que tienes que saber entender qué es la gracia. Dejar ese veneno de el nivel espiritual más alto. Como aquellos que dicen, yo soy hijo de pastor, yo tengo 30 años en la senda y yo soy el de la estirpe de los fundadores, yo soy esto, yo soy aquello. ¿Saben qué les dijo Juan Bautista a esas personas que presumían de su linaje? Les llamó camada de víboras, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ley del infierno? Y no me vengan a decir que son descendientes de Abraham, porque Dios, si quiere, le levanta, porque si Dios si quiere, le levanta de estas piedras hijos de Abraham. Siempre van a gloriándose por su apellido espiritual, mientras desprecian al que acaba de salir de la cárcel y entra por esa puerta buscando una gota de esperanza. No hay humildad. Se apartan de la persona. Que porque viene saliendo de la cárcel. Que porque cayó una vez, antes se congregaba y cayó y se lo metieron a la cárcel y salió de la cárcel, regresa a la congregación y lo tratan como un pato raro. Entonces el cristianismo carnal se cree dueño del cielo. Tiene las llaves del cielo y del infierno. Son los porteros de la gloria. No se pueden dar cuenta de que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. Y ese publicano que no se atrevía a levantar los ojos salió más justificado que el otro. Y el fariseo moderno cristiano carnal salió vacío porque habló consigo mismo. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Dios tiene hijos lavados por sangre. Y la sangre no conoce jerarquías ni orgullos, ni hay niveles de sangre, ni hay niveles de jerarquía humana. De una sangre Dios hizo a todos los hombres. Y la sangre sirve para redimir a todos los hombres, sin jerarquías religiosas. Jesús comía con pecadores, escandalizaban a los cristianos carnales, los fariseos del siglo XXI. El celo del fariseo estaba en la crítica. Miraban a Jesús y decían con asco, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca los pies. O mírenlo, amigos de publicanos y pecadores, es amigo de ellos y se dice hijo de Dios. Ahora bien, si la santidad del fariseo moderno
lo aleja del necesitado, esa santidad no es de Dios. Eso es religión de Satanás. Satanás es un religioso. Jesús no se contaminó por comer con los pecadores. Él los santificó con su presencia. Y hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? A la gente que, uy, los pecadores, no los saludes de mano porque te van a pasar los pecados. Yo nunca he visto que el Espíritu Santo le tenga que tener miedo a un diablo. El Espíritu Santo jamás le va a tener miedo a un pecador. El Espíritu Santo jamás le va a tener miedo a una persona, aunque se diga satanista. El Espíritu Santo es infinitamente más poderoso que esas cosas. Sin embargo, el cristiano carnal, el fariseo moderno, de todos se espanta, de todos se espanta. No quiere ni saludar ni de mano al que considera pecador porque dice que le va a pasar sus demonios. Pero si él se cree muy puro, muy santo, si se encuentra un hermano que considera non grato ni a su altura de santidad espiritual, si se le encuentra en la calle, cambia de acera para no saludarlo. A ese fracasado, a ese pecador, a ese hipócrita. Se cambia de acera para no saludarlo. Al fariseo moderno, al cristiano carnal, le da asco el olor a oveja herida, porque solamente ama el olor de su propio incienso, de su yo. Yo he hecho esto, yo he logrado aquello, a mí Dios me ha bendecido, yo estoy en un nivel espiritual más alto, tú por qué no lo logras, y leemos la misma Biblia, si es el mismo Dios, siempre jactándose, siempre. Esa es la religiosidad, que construye muros entre la iglesia de Cristo. Construye muros donde Cristo puso puentes para que todos fuéramos uno y estuviéramos cerca de su palabra. Yo creo que aquí les dejamos porque ya es tarde. Después continuaremos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos conectamos. Yo creo que este tema lo continuamos el jueves. Mañana hay tema ya con la hermana Emilia a las 8 de la noche. Esperamos que se puedan conectar y bueno, bendiciones y sigamos aprendiendo de Dios. No para jactarnos, sino cada que sepamos más de Dios, más humildes debemos ser, más sencillos, más redimibles. Dios les bendiga, que descansen. Muchas gracias.